tal? ¿Cómo están? Un gusto grande de estar de vuelta. Como siempre, un placer con la música del Indio y después de lo que pasó, ¿no? Allá en Mendoza, ¿lo viste? ¿No te lo mostré? Sí, no, vi algo. 120.000 personas, ¿sabes qué? Algunos dicen 150, algunos dicen 150, ojo. Sí, cierto, en un autódromo tuvo que tocar el Indio Solari, como lo que pasaba con la falta y resto hace unos años, que 150.000 personas metíamos en Tabaré, no sé cómo hacíamos para entrar. Metíamos, estabas en la falta vos, ¿no? Estaba en las relaciones públicas. Cantaba, ¿no? Mirá, está Raúl Castro, director de la falta y red, un gran artista y letrista, y además tenemos por ahí atrás escondido, él siempre, viste, que anda ahí, perfil bajo, un fenómeno, Paolo Montero, que ya está en los estudios de Televisión Nacional. Y te da lástima hablar, viste, porque como que le está sacando tiempo a ellos. Hay que ir así. Lo que sí vamos a decir, tenemos la camiseta de Nacional para regalar, la conmemorativa de los... Que dicen que no hay más. Sí, acá te la muestro. Para el hincha de Nacional. Se está anotando mucha gente en el Facebook. ¿Cómo es para anotarse? Para ganar la camiseta. 110 años Sí, de cuando jugó Nacional que jugó por Uruguay. Y también está la de Peñarol, para que no se pongan mal los hinchas de Peñarol. También está la de Peñarol. Hay que entrar al Facebook del canal www.facebook.com/TNU Canal 5. 5 en número, está saliendo en pantalla, no sé para qué lo digo. Sí, yo estaba mirando ahí. Parezco un pavo, parezco un pavo. No, pero bien. Usted se registra ahí, elige si quiere la camiseta nacional o la de Peñarol y va a sorteo. Después hay que rezarle a todas las vírgenes, a todo lo que quiere ganar. Y sí, o sea, nos han parado en el pasillo tratando, por supuesto, de coimear o buscarle la vuelta para que uno elija en el sorteo. Nosotros no podemos arden los celulares nuestros, no podemos. Y lo otro que pasó con el tema camiseta, que es insólito, es que Diego ya quiere traer la de Goy y la de Rampla. O sea, los dos equipos de él hay que la quiere traer. Yo le trato de hacer entender que si quiere rating, en Televisión Nacional hay que buscar el rating siempre, hay que traer la de Tabaré. Hay que traer la de Tabaré, que próximamente va a estar. Bueno, tenemos de todo en el programa, Diego, si te parece, vamos así. ¿Rápido? Vamos a los avances, recuerde, hay que anotarse por la camiseta, si empieza campo de juego. Lo que no hay hoy en día son laterales, por ninguno de los dos sectores, o sea, cuesta muchísimo. Me enseñaron que el primero lateral es marcar, después vos lo que puedas aportar tanto en mitad de cancha y ofensiva es un premio. Lamentablemente hoy en día los chicos llegan a primera división con apuros y con muchas falencias. Creo que como todo deportista que alguna vez se lo toma en serio, irse a jugar afuera y a un lugar profesionalmente donde te dediques al 100%, creo que es a lo que todo el mundo aspira. Entré con la camiseta Independiente a la cancha de Racing, siendo jugador de Racing. Y en los 4 está ahí. Uruguayo, ¿Están con el tema murmullo ahí en el fondo, ¿no? ¿Están haciendo arreglo de la camiseta? Mirá la lapicera que traje, sin tapa, sin nada. Una desprolijidad constante. Pero bueno, estamos acá igual. Pero es una víctima. Si escribes es importante. Estaba pidiendo al profe si no me regalaba uno en realidad, pero por lo bajo. Yo simplemente quiero aclarar una cosa antes de empezar a hablar en serio, ¿no? Pero esto es muy serio. Yo creo que cuando se regalan camisetas hay que regalar de los 3 grandes, ¿no? Sí. Tercero sería. ¿Cuál es el que falta? No, la camiseta de Defensor Sporting, falta de Beta, pero además falta la de. Hablaron de Goes. La de Sporting. Esto es buenísimo. La de Sporting. Claro, por favor. La gloriosa de Sporting. La de Sporting ya no se hace más. Tenemos un hincha contento acá que viene que solamente los periodistas deportivos del Uruguay miran los partidos de básquetbol de Defensor Sporting y dicen el equipo violeta cuando tiene camiseta azul. Ah, sí. Los violetas tienen camiseta azul. Sí. Pero bueno, está rareza. Una rareza. Señores, estamos Hay un problema de daltonismo ahí. Estamos con el filósofo de la literatura deportiva, con el tipo que analiza y te cuenta las cosas del deporte de una forma distinta, y con la mujer. Sí, lo Martín. Con Patricia Fujol. ¿Estás casado? ¿Estás esperando a la hija? No preparé el copete. Perdón, una gran periodista de sociales de la diaria. Y además, gran todavía no se periodista. puede darle para adelante a campo de juego en la diaria, pero bueno, está igual. Ya le van a dar. No, en algún momento va a aparecer, ¿no? Expliqué que Rómulo Martínez Cherlo, que es el editor de deportes, Nos mira. ya, no solo que mira, sino que ya puso en la cartelera. Sí. Otro gran hincha de Tabaré, Rómulo, ¿eh? Bueno, también. Sí. Los 4 los conocen los 4, pará. Bueno, ¿qué tenemos hoy, Pati, para tu espacio? Bueno, hoy vamos a comentar historias sobre handball, perdón. Handball. Bueno, me fui de disciplina. Son dos deportistas que viajaron a Brasil a jugar, en realidad, a desarrollar el deporte en forma profesional. Y ahora están acá de vuelta en Uruguay. Tuvieron esa chance de ir para allá. Exactamente. Así que vamos a contar un poco la historia de ellas, cómo se sintieron allá. Bárbaro. Profe. El lateral izquierdo, los zurdos. O sea, sería yo en este caso, ¿no? Zurdos. La línea de 4. Yo tengo 2 nietos que son mellizos.
Uno es derecho y el otro es zurdo. Y al zurdo le digo, vos vas a llegar. Vos, Juegan en Bosco ahora. Si te Vos vas a llegar. Le digo, vos vas a llegar. ¿Y al otro qué le decís? Y los otros, lamentablemente, saliste derecho. Para esa Hay un parte del montón. profe, seguramente Paolo tendrá cosas para decir porque él arrancó jugando de lateral un tiempo, así que por ahí puede también hablar de esa posición y cómo han evolucionado algunas posiciones en el fútbol. Que antes de repente el lateral era el tipo que lo ponían ahí, el que menos técnica manejaba, decían, bueno, ponete ahí, yo te cubro, y ahora es un tipo que juega en casi todos los equipos, en los planteles de punta. Sí, además Los partidos. hoy lateral queda poco, no son todos lateral volante, como quien dice. Bueno, depende. Lo vamos a analizar más adelante. Bueno, lo vamos a analizar. Para comenzar tenemos, como todos los días, la historia en este caso de Marcelo Saralegui. Participó en 3 Copas América con la camiseta de la selección. Además, jugó en 10 equipos en toda su carrera. Jugó en España, estuvo en Atlético de Madrid, pero mucha gente lo recuerda en Argentina. Esta es la historia. Conversó con Diego Tavares. Míralo. La vida futbolística de Marcelo Saralegui fue intensa. Debutó con 17 años en el primero de Nacional y a los 20 la pelota se lo llevó al fútbol europeo. Me encontré con una diferencia totalmente distinta. Europa es una cosa totalmente distinta, desde el corte de pelo, desde la comida, desde las canchas, con muchísima diferencia que tuve que enfrentar y que no me fue bien porque realmente era muy inexperiente, muy joven. Me hubiese gustado quedarme, pero bueno, la edad y todo no me permitió saber dónde estaba parado. Se mantuvo al margen del tema de los repatriados en la selección, integró el equipo campeón de América en el 95. Viví aquel momento medio amargo de la selección y con los repatriados, pero como yo fui claro Qué lío aquel, ¿no? con mis compañeros, yo sabía que no tenía nada que ver, yo estaba en el proceso de Cubilla, me fui y volví al proceso de Cubilla porque realmente me parecía correcto que yo no tenía nada. Era otra guerra con el empresario y con Cubilla. ¿Pero te llevó a pelearte con algún compañero de repente? ¿Eso No, siempre me respetaron lo que sí, eso fue importante. Y no seguí ninguno, porque acá vinieron y algunos se acoplaron a la postura de ellos, yo no me acoplé, yo fui a la Copa América. El Caño Bagaza que la perdía, Cuberas que la tiene, Cuberas que juega por abajo, Saralegui dominando para pegarle de nuevo el uruguayo, otra vez Saralegui, ¡gol! ¿Ahí en esa época te vas a Argentina? ¿Empieza toda la vuelta Racing, Colón, Independiente? Me acuerdo que vine en el aeropuerto, me encontré a Bilardo, que era campeón del mundo, con todo esto, me pude volver a Racing, pero Racing no era lo que yo pensaba que era. Racing era un problema mucho más que lo que en Europa. Y jugó para el Racing de Maradona. Una explosión. Sí. Eran 40 periodistas para Maradona, uno para nosotros. Llegó otra atención, nos sacó mucha presión, mejoraron el sueldo, puso condiciones importantísimas que cobráramos. En Argentina todos lo recuerdan y lo idolatran en Colón de Santa Fe, pero tenía un contrato algo entreverado y una realidad económicamente difícil en la Academia de Avellaneda, propietaria de su pase. Saralegui terminó jugando un clásico para Independiente siendo jugador de Racing. Entré con la camiseta Independiente a la cancha de Racing, siendo jugador de Racing. Y en los 4 estadios. Uruguayo votó, los 4. Ya estamos prontos en el living. 22:39 estamos con... Empezó a llegar la gente. Raúl Castro. ¿Cómo va, Raúl? Bien. ¿Todo bien? Gracias por venir, Un honor. Realmente un honor estar en el programa y estar con Paolo, que es uno de mis ídolos. ¿Ah, sí? Sí, cómo no. Claro, y bueno. ¿Lo tenés acá? Paolo así, desde que lo veíamos de chico, siempre así, ese perfil humilde. Gracias, Paolo, por estar ahí. No, gracias por la invitación y bueno, para mí también es un orgullo estar acá porque a pesar de que en los últimos años he ido poco, en mi etapa de adolescencia iba siempre al tablado Tabaré y me encantaba y me encantó siempre el carnaval y muchas veces lo miro por tele. Y para mí es un orgullo estar con él. El flaco, el Tinta Brava. Vamos Un arriba. histórico que aparte te preguntó por tu padre, ¿no? Ya de arranque porque debe haber compartido. Y contó una historia bastante particular que se había dado con el Mudo, ¿no? Con el Mudo tengo también la admiración de saber que uno está frente a una figura señera del fútbol uruguayo, pero sobre todo del Uruguay cultural, digo yo.
del Uruguay del barrio, del Uruguay que importa, que sirve, el de la gente. Y uno sabe dónde encontrarlo a Julio hoy como hace 20, 30 años. Entonces esa gente es valorable. Por más que hubiese jugado en el tradicional rival. Sí, se sonríe Paolo, ¿no? Pero te da también cierto orgullo que hablen así de, Sí, de por tu viejo. favor. Aparte, donde voy y no hay un, por decirte, el orgullo más grande mío es un cuidacoche, que te trae el reparto de tu casa. Todo ese tipo de gente es el que me pregunta siempre cómo anda el mudo. El del peaje hoy, ayer que me fui para afuera, un señor de 60 años más o menos me dice, ¿y tu viejo cómo anda? ¿El mudo qué dice? ¿Siempre igual? Sí, mi viejo está siempre igual. Siempre con histórico con del su barrio. chiripiorca, siempre igual anda. ¿Y vos pensás que en el tiempo te va a pasar lo mismo a vos? ¿Que vas a ser Paolo? No creo. No creo porque pienso que se crió en otro país. En otro, ¿cómo te puedo decir? Con otra educación, con otros principios, con otros valores. Y yo hasta el día de hoy, que tengo 42 años, quiero buscar igualarme a como es él, por los valores que muestra, que son, por lo que me dice la gente de antes, me lo puede decir él, que son los valores que tenía la gente uruguaya. Aunque en un momento, cuando arrancaste tu carrera, porque Paolo se fue a probar primero Nacional, no quedó porque era chiquito, y después fue a Peñarol, bueno, se le dio esa chance porque creo que ni lo probaron, que le preguntaron quién era y ya quedó por ser el hijo del mudo. Y cuando llegó a la casa con la camiseta que le habían dado Peñarol, Eso fue ante un clásico. ¿Qué hizo papá? No, fue ante un clásico que yo tenía 14 años, el primer clásico que iba a jugar. Llegué, estaba tomando mate y bueno, me dieron la camiseta para llevarme a la casa, ir a dormir y me dijo qué linda, la agarró y la puso toda. Y fueron, Hizo la camiseta. Pero bien. Sí, bueno, después me dijo, que lo seguí hasta el último día que jugué, que si yo era hincha de Peñarol, no podía pasar a Nacional. Son las enseñanzas que él me educó. Y bueno, y el último año que yo estaba por arreglar en Peñarol, a mí me llamaron de Nacional, me quisieron dar un cheque en blanco. ¿Cuando volvés de San Lorenzo? Cuando vuelvo de San Lorenzo. Y le dije que no era por plata, sino que mi padre me ¿Balbi llamaba no te la llamó atención. en esa época? Fue Balbi, sí, me había llamado Vale, que tengo buena relación por la selección. Claro. Y me quiso, como chiste, me quiso medio extorsionar, pero... Nada, estoy jodiendo, pero... Sí, claro. Pero no. Como si mañana soy técnico, no iría a Nacional tampoco. Así que, hasta un principio... ¿Ya te recibiste, Pablo? No, el 3 de noviembre. 3 de noviembre. Te queda poquito. Sí. Son principios que también enseño a mis hijos. Claro. Que tengo uno de Peñarol y uno de Nacional y... Ah, sí, ¿eh? Entonces no. Les enseño como me enseñó mi viejo, a no cambiar. Está muy bien. Valores de carnaval también, ¿no, Raúl? Sí, cómo no. El carnaval tiene mucho de fútbol. Vos fíjate que los cuadros de fútbol terminan cantando canciones de murga siempre. Claro. Cuando ganan, es cierto. Termina con alguna murgueada. Y son las dos expresiones más populares, capaz, ¿no? Y tiene mucho que ver el vestuario del cuadro de fútbol con el vestuario de la murga. Tiene mucho que ver las expresiones grupales. Uno sabe cuando sale en una murga que más allá de que tiene que cumplir una muy buena tarea personal, lo importante es el equipo. No es un cantor solista. Y en el fútbol yo creo, y me parece que no me equivoco, es un deporte de equipo. Entonces, en ese sentido, uno vive los mismos valores éticos, los mismos valores de formación o parecidos a los que viven los deportistas de juegos de equipo. Entonces, se apasiona, se emociona, hereda esas pasiones. A mí me ha pasado, como le pasó al mudo contigo, me pasó a mí con mis hijos. Yo tengo 2 hijos, Felipe, que es el director general de la murga, y Leandro, que es el director escénico, que cada vez que me subo a cantar ahí parado con ellos, le doy gracias a Dios, ¿viste? De poder tener esa felicidad. Y eso me lo dio seguir una tradición tan uruguaya como la murga y entender que es importante que yo, si pueda, haga un gol, pero lo más importante es que el cuadro gane. Está bueno. Sí. Lo colectivo por sobre lo individual. Ahí va. Me parece que es una postura hasta política y filosófica. Y eso tenía que ver también con lo que decía Paolo de
de valores que de repente ahora con el auge del individualismo se han perdido un poco en el Uruguay, ¿viste? Que me parece que el individualismo ha copado, el individualismo como una cosa que encapsula a la gente, que la hace pensar solamente en sí misma y se olvida de que en este país había una institución que era la planchada. Que cuando vos precisabas una planchada, llamabas a una barra de muchachos y por un asado te hacían una plancha en una casa. Ah, bueno. Y ahora no existe eso. Y bueno, Ahora cuanto más rejas, mejor. ahora son rejas que te Sí, ponen. sí. Claro. Es cierto. Bueno, hay mucho para hablar, pero vamos a ver algunos de los momentos en la carrera de Paolo para disparar algún otro tema. 1971, el 3 de septiembre, nació Ronald Paolo Montero Iglesias en Montevideo. En la temporada 90 hizo su debut en Peñarol en la primera división. 1992 se sumó al Atalanta, su primer equipo en el fútbol italiano. En 1996, Paolo fue traspasado a la Juventus de Turín. Con la Juve, Montero ganó 4 Scudettos y una Copa Intercontinental. Año 2002, Montero disputó la Copa Mundial de Corea-Japón. Uruguay quedó eliminado en la fase de grupos frente a Francia, Dinamarca y Senegal. El 13 de abril del 2005, Montero jugó su último partido con la Juventus de Italia. Y en la temporada 2005-2006 llegó a San Lorenzo de Argentina. Para el 2006-2007, Paolo volvió a Peñarol tras 14 años después de ser traspasado al fútbol europeo. Ese Peñarol era dirigido por Gregorio Pérez. En el año 2007, el 17 de mayo, Paolo Montero jugó su último partido profesional frente a Danubio y se retiró. Algunos de los datos. Yo ahora, hablando de Paolo y del mudo, me acordé de otra. Cuando miraba las imágenes y lo de Italia, del Atalanta, que también involucra a tu viejo, que vos tenías lío, creo, con la barra, y que tu viejo intercede en un momento con la barra del Atalanta. Los tifosi. No, Sí. lo que pasa es que me escribieron las paredes de mi casa porque nosotros bajamos a la B y no sé cómo mi viejo se entera de que los barra brava del Atalanta paraban atrás de mi casa. Hasta que... Consiguió el dato en el barrio. No sé cómo hizo, la verdad, si no... Hablaba poco italiano en esa época. Y se comunicó y ahí empezó a caminar por entre medio de las mesas y dijo quién era el jefe y uno dijo soy yo, bueno, el que toca a mi hijo yo te pego a vos, el que toca a mi hijo yo te pego a vos. Claro. Son las cosas de él, claro, hasta el día de hoy. Y fue solo, ¿no? Fue solo. No, pienso que lo respetaron igual. Lo respetaron porque lo vieron llegar solo y no lo podían creer. Porque lo de la hinchada del Atalanta están entre los 3 más pesados del fútbol italiano. Ah, mirá. Por eso. Pienso que lo respetaron. Pablo, ¿cómo se hace para estar tanto tiempo en Italia, jugando a nivel, siendo capitán de la Juventus? No. En algún momento jugaste. Siempre aclaro de que nunca quise ser capitán de la Juventus. Mi sueño fue, y cuando me propusieron le dije que no, que yo era solo capitán de la selección. Mismo en Peñarol, cuando me eligió Gregorio, no. Le dije que también como que no quería, porque yo tuve un ejemplo que fue el tío Sánchez, y siempre se dijo que el capitán muchas veces servía solo para tirar la moneda y en los problemas de repente internos realmente el que apoyaba era otro. Mi viejo siempre me enseñó de que me dijo vos, cuando yo me suena la primera de Peñarol, mi viejo un día me dice, sentado en el comedor de mi casa, el que vos sentate, observá y escuchá. Y el que arma lío por los premios, por los sueldos, por el grupo, vos seguís a ese que ese es buena persona. Y bueno, yo seguía al tío Sánchez, hasta el día de hoy sigo con él. Sos gran amigo del tío, ¿no? Sí, Hay algunas imágenes de Paolo, porque que quede claro, no pusimos solo patadas, ¿no? Siempre lo lleva y dice, pegaba, Paolo. Pero hizo goles también, Paolo, ¿viste? Hiciste al Barcelona un gol también, ¿no? Sí. De casualidad, ¿qué pasó ahí? Un rebote. Pero la pusiste al lado de un palo, casi en el ángulo. Sí. Esta me joden mis hijos. Ah, esto sí. ¿Cuántos hijos tenés, Paolo? Tengo un varón, 2 varones. 2 varones. Uno sé que se llama Francisco, ¿no? Francisco y
Alfonso. Alfonso, ¿Y esta qué le decís cuando te dicen? No. Esto no se hace. Aparte ni miré la tarjeta porque ya sabía que Sí, me quedaba. y es cierto que Totti en ese momento, con alguna seña y con alguna palabrita, empezó a pizarrear Después sí. iba ganando, ¿no? La Roma. Ahí está. Esto es algún detalle nada más de las cualidades técnicas que tenía Paolo, porque en realidad la Pero gente. te no divierte entiende, verlo ¿viste? igual, ¿no? Sí, Digo, ya ahora con el tiempo, ¿no? No La lo está miro, disfrutando, la verdad ¿no? no lo miro nunca, me lo hacen ver mis hijos. Esto, mira, esto ¿sabe para qué? Para mostrar, dice Paolo, pero mirá en 1970, el partido Uruguay-Brasil, cómo estuvo la cosa, Raúl. ¿Lo viste este partido? Sí, claro. Uruguay tenía un equipazo. ¿Te acordás que nos cambiaron de sede en México? Uruguay tuvo que viajar de madrugada. Yo no lo vi, pero contado por mi viejo y por todo lo de la época de mi viejo. Sí. Ahí se lo veía al Peto Viña ahí, ¿no? Con Claro, claro. Suavecito le iba a marcar a Pelé, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que ahí en el 70 se nos lastima Rocha. Seguro. Es cierto. Que si no se lastima Rocha, fíjate que Rocha fue el mejor 10 de Brasil ese año. Le dan el Balón de Oro en Brasil, siendo que los 5 delanteros brasileños eran el número 10. Lo mismo me dijo mi viejo. O sea, y se nos lastima. Si se hubiera lastimado Pelé y Rocha está sano, ¿qué pasa? ¿Viste? Estuvimos ahí, yo creo que estuvimos cerca. Aparte se vinieron muy tristes de ese mundial. O sea, salieron cuarto y vinieron en un momento en donde... Lo que pasa que es como le digo a mi padre. Me comentaba que acá lo silbaron. Lo que pasa que en esa época yo miré una revista y entre Peñarol y Nacional en la década del 70, si no estaban en la final de la Libertadores, llegaron a la semifinal. Sí. Era otra época. Después el 80 también fue como lo último, ¿no? Porque sí, en la década del 80 también Nacional de Peñarol. Porque él vivió en una época gloriosa que él, como dice él no festeja segundo puesto. Para él es un fracaso. Pero yo le explico que mi generación, por desgracia, no pudo lograr cosas y entonces justo que las nuevas generaciones festejen el cuarto puesto porque pasaron... Sí, y porque todo se hace más difícil. Y se ha aparejado mucho también. ¿Tu viejo qué te dice? ¿Que fuiste un gran jugador? ¿O te critica mucho, papá? No, me criticó. Yo lo jodo si fue mejor Ancheta o yo, y él me dice que fue mejor Ancheta. Es decirle que no. Es sincero. ¿No? Vos, tu viejo te debe haber contado 10.000 historias. ¿Te acordás que ella nos contó? Tengo 1000. ¿Qué fue? El PETA nos contó. Aquella que apagaron la lamparita. No, pero no sé si estaba tu viejo en el 66, ¿estuvo? No, en el 66. En el 66 fue que apagaron la lamparita en el túnel cuando pusieron un árbitro inglés y uno alemán. Para que Uruguay y Argentina no pudieran llegar, porque ahí había una disputa Europa-América muy grande. Sí, echan a Ratín en Argentina. Los alemanes nos ganan a nosotros 4 goles, nos hacen 4 goles. Que Ratín se sienta en la alfombra de... Y Ratín se sienta en la alfombra de la reina. Ahí va. Toda la historia de Troche después y todos esos pormenores. Hay 1000 anécdotas, ¿no? Pero quiero que me cuentes una antes de irnos a la pausa. ¿Qué pasó en el Auriblanco Fénix de básquetbol? ¿Cómo estaba ese vestuario? Esa es vieja, pero es linda. Y eso corría el año 70 por ahí también. Y 71 por ahí. Y jugábamos el último partido de tercera, sí, para terminar el campeonato de tercera de ascenso. ¿Vos en Auriblanco? Yo jugando en Auriblanco, jugamos contra Fénix de Club Ciclista Fénix, allá en Camino Maldonado. Claro. Ellos si perdían bajaban. ¿Ustedes? Y nosotros no nos jugábamos nada. Entonces, no es que estuviese arreglado el partido, pero tranquilo nosotros, ¿viste? Íbamos 4 o 5 tantos abajo. Hasta que cuando termina el primer tiempo a uno de los pibes de ahí, del Club Ciclista Fénix, se le ocurre decirle al Tuerto Tronconi, que era el rebotero nuestro. Tuerto Tronconi. Tuerto cagón, no sé qué. Y empezó a meter el tuerto y le ganamos por un tanto. Y nos meten en el vestuario. Éramos seguros, habíamos ido, ni los familiares habían ido, imagínate el último partido. Nos meten dentro del vestuario, y empiezan a golpear de afuera y de repente de abajo de las paredes del vestuario, que era de madera, empieza a salir humo. No. Empiezan a quemar el vestuario. No. Y el Juan Carlos 1001, que era uno de ahí de la Los nombres son buenísimos, aparte adornan toda la historia. Le decía 1001 porque tenía un diente, dos que no y uno que sí. Se va y enfrente ahí del Club Ciclista Fénix, me mirá con serviente. Ahí enfrente del Club Ciclista Fénix estaba la policía caminera, entonces les están quemando a los muchachos. Antes que tuviéramos el espiedo nos sacaron.
Historias que quedan, ¿eh? Historias del deporte nacional. Divino. Hacemos para tratar de ¿viste? Limpiarnos un poco las lágrimas. 22.55. Recuerden que se pueden seguir anotando por la camiseta de Peñarol o por la camiseta de Nacional en el Facebook del canal. Bien, Diego, las tenés ahí arrugadas, son dos equipos grandes. No, además las arrugo. Yo la muestro esta. La arrugo y esta se la van a llevar ustedes, no la queremos nosotros para... ¿Para qué la queremos, Martín? No, para la gente. Para la gente. Esa es la nueva edición limitada de la de Nacional que parece que ya está agotada. Ya está agotado, sí. Ahí tienen en la tele el gráfico. Perfecto. Hacemos la pausa, Martín, ¿te parece? Muy bien. Pausa. Bien, seguimos en campo de juego mientras yo me acomodo a mi caracha que da indicaciones. Me quedo raro, ¿no? Nos tomamos un descanso ahí con Paolo, con el Flaco Castro, ya vamos a tener muchísimas más anécdotas, pero ahora es tiempo de hablar de handball. ¿Y quién no jugó al handball? Por lo menos en el recreo, en el liceo, ahí. ¿No jugaste? No, nunca. ¿Nunca jugaste al handball? No, en la Teja, fútbol. Por favor. Nada, sí, ni voleibol, nada. Está bien. ¿Voleibol tampoco, solo fútbol? Te juro, sí. Bueno, vas a tener que nacer de vuelta para Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. No, pero está bueno que haya jugado la pelota, por lo menos. No, ni hablar. Usted jugó, Tavares. No, pero solo con amigos. No, pero ya me dijo que conoce las reglas, todo. Sí, conozco alguna regla básica, conozco. Muy bien. Pero ¿qué vamos a conocer hoy? La historia de dos uruguayas que tuvieron la chance de jugar en el exterior al handball, por lo menos curioso. Es verdad. Paula Basaistegui y Alejandra Ferrari. Son las dos jugadoras de Laiva actualmente. Ellas son jugadoras de selección, han jugado mundiales, panamericanos, o sea, una vasta experiencia en este deporte. No así como nosotros, que hemos, como vos contabas, hemos jugado así nomás. Ellas no, ellas lo han hecho de manera profesional. De hecho, en el 2012 fueron contratadas por un equipo de Brasil para jugar la Liga de Brasil, que es la liga más fuerte. Así que tuvieron la oportunidad de viajar y bueno, estar allá jugando profesionalmente. Pensar en handball, jugar handball. Así que eso es un poco lo que vamos a ver ahora en el informe. Bueno, lo vemos, esta linda historia de las jugadoras uruguayas. En el 2011 participaste del Mundial y en el 2012 te llamaron para participar de una experiencia en Brasil. Sí, exacto. En realidad fue a partir de una experiencia con la selección, que tuvimos un campeonato amistoso en Santa María de preparación para otro campeonato, otro torneo. En ese momento lo pensamos bastante con Paula porque teníamos los Juegos Panamericanos, que la clasificación había estado muy dura y la verdad que teníamos mucha expectativa de estar en ese campeonato. Y bueno, dijimos que no nos íbamos a ir a Brasil. Y bueno, en ese momento optamos por quedarnos en el país, por defender a la selección y además era un año súper importante con el club también. Se venía el Mundial a fin de año y bueno, tuvimos que rechazar esa oferta, pero siempre le dejamos claro que estábamos interesados en quedar abierto el diálogo. Y bueno, y en enero del 2012 nos mandan de vuelta la oferta y ahí sí lo charlamos bastante y decidimos irnos. Al principio nos recostó, porque la verdad nosotros estamos acostumbrados por el handball a viajar a Brasil, es un viaje recurrente en nuestras vidas y nunca tuvimos problema con el idioma. Pero claro, es un viaje que vos tenés que decir 2 o 3 palabras en portugués. Pasar a vivir es otra cosa que nada que ver, que no te esperás quedar tan pintada. Y como jugadora, ¿qué trajiste como experiencia, digamos, deportiva y profesional para aplicar acá en Uruguay? Bueno, creo que como todo deportista que alguna vez se lo toma en serio, irse a jugar afuera y a un lugar profesionalmente donde te dediques al 100%, creo que es a lo que todo el mundo aspira. Yo personalmente nunca había entrenado tanto. Más que nunca remarcás la idea de que no hay magia, hay que entrenar. Entrenábamos todos los días. Estábamos para eso, no llegas cansado de los entrenamientos. Y sí, la verdad que día a día vos vas viendo cómo el cuerpo te responde de otra manera, cómo pensás de otra manera. Realmente fue una experiencia que hoy en día valoro como algo único que me pasó en la vida y realmente valió la pena. Está buenísimo encontrar este tipo de historias, ¿no? Y todavía que terminen diciéndote realmente valió la pena, ¿no? Sin duda. Aparte, yo les preguntaba si iban a aplicar esto al deporte de acá nacional. Claro. Y obviamente esa experiencia se va a volcar en la selección y también en los equipos donde ellas están trabajando ahora. En realidad trabajando no, porque es amateur. O sea, donde están militando, donde están jugando. Así que eso. También para cerrar, Diego, podemos comentarle a las personas que les gusta el handball o que quieren saber que se está jugando el campeonato federal de handball, en este caso la actividad oficial femenino, y hay fecha el domingo. O sea que si alguien
se quiere arrimar a la escuela italiana. Es lindo, para ir a ver algo, Tiene ganas de ir. Hay varios partidos, desde las 14, 17, 20, 21, 30, o sea, en varias etapas, digamos, se está jugando el campeonato. Así que invitamos al que quiera, se puede arrimar por ahí. Gracias, Patricia. Por nada. Bien, seguimos con Martín. Gracias, Diego. Bueno, ya vamos a estar con Paolo y con Raúl. Además se viene el profe para hablar del lateral izquierdo. Simplemente decirles, de Antel, la mejor fibra. Llevamos fibra óptica a más de 800 escuelas, liceos y centros de estudio. La mejor tecnología para el desarrollo del mejor contenido. Antel, avanzamos juntos. Me voy a empezar a sacarle alguna duda con Paolo. La del pollo, de la chancleta. Dicen que el Pollo Olivera llegó y no se puso chancletas en el vestuario. ¿Es cierto o me mintieron? No, es cierto. Es cierto. Estábamos con Marcelo, nos reíamos. Pero... con Salayeta. Es cierto, es cierto. O sea, llegó el pollo al vestuario y le dijiste, pará, pollo. No, yo no le dije nada. Pero Marcelo tampoco. Fue descalzo a la ducha. Fue descalzo a la ducha. Y otra que tengo del 2002, porque hablando de... Ahí Raúl comentaba un poco de ese partido de básquetbol que se había conversado para por lo menos un acuerdo en la cancha. El 2002, las eliminatorias, la gente recuerda lo que fue ese partido con Argentina. Muchos hablan que sí, que se había arreglado, que fue en la cancha. Por ahí está la frase de lo que se dijo, ¿no? Que no fue una cosa previa, pero que en la cancha hubo algunos comentarios y que algunos uruguayos le dijeron a los argentinos, si yo no voy al Mundial, vos tampoco. Eso fue, sí, pero no me acuerdo quién había sido. Lo escuché ese comentario en la cancha, pero no. No sé quién fue. No me acuerdo. Sinceramente el no. El mudo debe haber sido, sí, no jugaba. Tu viejo gritó la tribuna. Con la Platea América, pero... No, sí. Cosas pintorescas que quedaron, ¿no? Encontronazos que se dieron porque justamente Argentina jugó para ganar y uno de la desesperación que al menos quería ir al repechaje, el viejo y querido Aycheitiza. ¿Qué está pasando acá, no? Planchazo, imagínate. ¿Qué equipo para Aycheitiza? Darío, el Canario García. Qué grande Canario García. Estaba Gustavo, el negro Tai, ¿sabes qué? Te mataba. Ese es el partido que hace el 0-0, ¿no? No, ese 1-1. 1-1. Con el gol del Piojo López. El Piojo López y Darío Silva. Y Darío. Darío Silva. Darío Rubio. Darío Rubio. Es verdad, es verdad. Y vos me contaste, Diego, la otra vez, no sé, fue en el Mundial de Uruguay-Ghana, que habían ido al vestuario y que después... No, Senegal. Ah, Uruguay y Senegal, me confundí con Ghana. Que fueron al vestuario y volvieron, cerró la puerta del vestuario. Fue el Chengue Darío. Y yo de atrás le decía, ¿tan seguro? Pasaban los negros más grandes que él. Y yo por atrás le decía, ¿tan seguro? Pasaban los negros así. Y el Chengue Darío envenenado. Pasaban y te van a matar y le tiraba. Ah, te lo juro. El Chengue dice, cerré la puerta y volví. Mirá, perdedor. Te lo digo con el corazón. Quedamos afuera en la eliminatoria, todo, pero volvería 30 segundos atrás para entrar al vestuario y ver a todos esos compañeros que tuve. Para mí es un orgullo. Un grupo lindo, ¿no? ¿Sabes lo que era el Chengue, Darío, el Canario García? Mamita, buena gente. Buena onda, buena gente. El negro Varela, Ojota, el Pato. Había un grupo. Bonito tuvo un tiempo ahí también en el grupo, ¿no? Fabián y Gustavo estuvieron en el anterior la que clasificamos. Después decidieron no jugar más. Pero Fabián se suma para el Corea-Japón 2002. No, pero Fabián estuvo con Pasarela. Fabián estuvo con Pasarela. Estuvo poco con Púa. Sí, y después lo llaman para ir al Mundial. Y no jugó el Mundial por un problema de tendón de Aquiles. Claro. En esos tole-tole que comentábamos, el otro día hablábamos con el Varilla González. ¿La peor fue esa en Venezuela? Que se movía la manga para todos lados. Esa es toda fea, ¿no? Esa sí, pero por suerte no llegaron los guerrilleros. Estaban más grandes que el Chengue. Llegaron después cuando se armó el lío, se tranquilizó todo. Y el Chengue salió gritando Uruguay. Le digo, quédate quietito que se te pasa. Ni te mueva. Y el Chengue ya... El Chengue, como vi al Chengue he visto poco. Sí. Por la selección se hacía matar. Claro, y defender al compañero. No. Y eso es lo que estaba comentando antes. Claro. Había un compromiso ahí que era como, yo interpreto, para mí, el grupo es sagrado. Es como cuido a mis hijos, cuido a mi madre, a mi mujer. Yo, por ejemplo, si estoy con él, de repente en un vestuario, de repente no me hablo. Pero en esos 90 minutos somos hermanos. Estamos defendiendo la misma causa, el mismo objetivo. ¿Y cuál es? Ganar y llevar a Uruguay al Mundial. Así lo interpreto. No es que
aprendí y me lo enseñaron, no es que yo nací así. Sí, sí, sí. Me lo enseñaron. Me lo transmitieron, exactamente. Bueno, ya vamos a venir con Raúl y con el Cabeza, porque algunos te dicen Cabeza, ¿no? Sí, Ronald, el grupo ese del Pollo, te dicen. Qué mal educado que sos. La Lima. Eso botija. Mario Leguizamón, toda esa gente me dice el Ronald. La generación del 99 que fue a Nueva Zelanda, Peralta. Buena gente. El Seba Álvarez también, Carlos Yaque, que eran de Peñarol. Los dos. Me acuerdo esos muchachos. Lindo grupo tiene. Bueno, llega el filósofo, el tipo que le pone un poco de seriedad a esto que intentamos hacer nosotros, que es el profe Ricardo Piñero. Es brava esta, hoy está muy buena, todas estas anécdotas que estamos escuchando, que están realmente muy buenas. Y nosotros lo que les vamos a hablar es simplemente del famoso tema del lateral izquierdo, un tema que siempre aparece en las discusiones de la mesa de fútbol, porque parece como que es difícil encontrar ese puesto. Y ahí hay muchas discusiones, porque hay pocos zurdos, porque no se forman jugadores para jugar de lateral izquierdo, porque algunos dicen que los laterales no se venden bien, en el sentido de que la cotización de un lateral no es muy buena, entonces nadie quiere arrancar para el lateral, sino que todos quieren ir a jugar de punta. Antes teníamos grandes zagueros, ahora resulta que el negocio es ser punta para que te puedan vender al exterior. Pero vamos a ver qué es lo que dice la gente que sabe sobre el puesto de lateral. Vamos a centrarnos en el lateral izquierdo. Los más futboleros estarán pensando en el nombre de Roberto Carlos, el brasilero, el italiano Paolo Maldini o el alemán Andreas Brehme. Esa posición específica se sufrió mucho y se sufre por el solo hecho de no contar con más de 2 zurdos por plantel. Lo que no hay hoy en día son laterales, por ninguno de los dos sectores, o sea, cuesta muchísimo. Y los que hoy en día se desempeñan en esa posición son laterales improvisados, ¿no? Generalmente son volantes adaptados a la función de lateral. Que el puesto de lateral hoy en día, y creo que ha pasado a ser, no fundamental, pero sí muy importante en un esquema, en un equipo, porque si vos tenés buenos laterales que tanto sepan marcar, que después se conviertan en volante y a su vez después en delantero, es una ventaja muy grande que tiene un equipo. A la persona que tiene como pierna hábil la zurda, generalmente se la tiene como una persona distinta, como tiene más magia, generalmente un derecho. Entonces, adaptar un chico con esa característica a la función de lateral es complicado y no abunda. Y también creo que el trabajo, digamos, de formación de la posición a nivel de inferiores es poco. Es muy poco, sobre todo por lo que te decía, porque terminan adaptando jugadores que generalmente se desempeñan en otra posición a la función de lateral porque definitivamente escasean. Esa etapa de no contar y de no encontrar laterales para algunos entrenadores es pasado. ¿Y a qué nos referimos con esto? A que la posición del lateral y su vínculo en el juego ha cambiado. Hoy son volantes o puntas con ida y vuelta. Son casi siempre los más atléticos del equipo. Con solo observar los movimientos de Jordi Alba en el Barcelona o del galés Gareth Bale, sabrán a qué apuntamos con la reflexión. Lo que más le va a costar siempre al derecho cuando juega por izquierda, tanto al izquierdo como cuando juega por la derecha, es el perfil a la hora de recibir la pelota y poder ya orientarse a la hora de jugar. Después creo que a la hora de marcar no es tanta la diferencia, pero más que nada a la hora de jugar sí complica un poco. El perfil te diría que no lo notas mucho, sino a la hora de cerrar, ¿verdad? Sobre todo si manejás como perfil derecho, ya sea por arriba o por abajo, te cuesta un poquito más, ¿no? Marcelo del Real Madrid, Felipe Luis del Atlético de Madrid, Ashley Cole, técnicos, con vocación ofensiva, son referencias de ataque para el juego táctico ofensivo de cada equipo. En Uruguay el proceso es más lento, en general el lateral se mantiene posicional y el zurdo, desde los procesos formativos, se suma al ataque porque es considerado algo diferente para ofrecer por los entrenadores. Me enseñaron que primero lateral es marcar, después vos lo que puedas aportar tanto en mitad de cancha y ofensiva es un premio, pero lo primordial del lateral es marcar. La mayoría de los zurdos son jugadores con tendencias ofensivas, con mayor característica de creación y de menos marca. Al ser zurdo casi siempre, como te decía, los jugadores son más habilidosos. Con lo competitivo que está
poder ganarse un puesto hoy para jugar el titular y demás, yo creo que te dicen de jugar de golero y lo haces, ¿no? O sea, hoy en día la polifuncionalidad dentro de un equipo es fundamental y los técnicos mismos aspiran a un jugador que se desempeñe en varias posiciones que en una sola. Bueno, escuchaste muchas versiones, ¿no? Sí. Si cierran para un lado, si cierran para el otro, una pila de cosas. Hay algunos elementos que me parece que son, por lo menos, interesantes. El primero de ellos, los laterales son jugadores que, una de las características que hoy tienen que tener es que son de los que tienen deberían ser de los que tienen mayor recorrido en el fútbol. Digo, porque tienen toda una banda entera, prácticamente a lo largo de la cancha, para cubrir tanto ofensiva como defensivamente. Ya no es concebible en el fútbol actual un lateral que solo marque. Es decir, los sistemas de juego que se utilizan hoy, la necesidad de abrir la cancha, hace que los laterales, aún jugando en sistemas donde hay un lateral y un volante por ese lado, que prácticamente todo el mundo lo está usando, necesitan tener un gran recorrido, una gran capacidad para poder irse arriba y además tener capacidad para volver. El tema físico, atlético, como punto central en esa posición. Sí, todos los jugadores corren diferente, pero lo que hoy corre un jugador de fútbol, cuando yo estudiaba educación física se decía que un jugador de fútbol corría 6 kilómetros. Y hoy, si no corre 12 kilómetros, no juega. Entonces imagínate el esfuerzo. Además, el lateral es un jugador que tiene que hacer un esfuerzo intenso. Es decir, en general su recorrido es a alta velocidad. Sí, claro, no es una ida de vuelta. No es el ir trotando, el ir marcando, sino que tiene que explotar para irse al ataque. Con respecto al tema de las piernas, bueno, no hay muchos zurdos. ¿Qué vas a hacer? No hay. Entonces, en definitiva, se termina jugando, si es zurdo mejor y si no es zurdo se termina adaptando. Igual Uruguay, si vos te pones a ver, por ejemplo, esta selección uruguaya tiene 3 jugadores que juegan por el lateral izquierdo en general y solamente uno es zurdo, que es Palito Pereira, que es el que menos juega además. Cáceres, que es el Cáceres titular, es derecho Fuchile y Fuchile es también derecho. Sin embargo, la posición del lateral está bien cubierta. Quizás a veces tienen algún problema, de repente vos lo ves, yo me reía, hace poco un partido de Peñarol, donde encontró el argentino Mauro Fernández a jugar por la izquierda contra el Cobreloa, y pobre, el loco llegaba, arrancaba para el medio y se iba para el medio, pues no podía. Pero bueno, también eso es un problema de formación. Yo no creo que Uruguay tenga un problema de formación, porque en definitiva, si vos te pones a pensar, la cantidad de jugadores uruguayos que hay en el exterior, entre ellos una cantidad de laterales, hace que los jugadores uruguayos son buenos. El problema quizás que nos enfrentamos, como en todas las partes, es que los jugadores que tenemos son muy jóvenes. Entonces no tienen todavía la formación y la experiencia. Es decir, tenemos equipos que tienen jugadores extremadamente jóvenes. Y ese es un problema. Yo escuchaba ahora cuando Paolo decía, o cuando ustedes estaban hablando, bueno, en aquella época ganábamos todo. Pero los jugadores, en su mayoría, jugaban muchísimos años en el fútbol local. Y la base de la selección era Nacional y Peñarol. Peñarol contrataba. Peñarol se iba a Ecuador y se traía al goleador de la Copa Libertadores. Nacional se iba a Argentina y traía a San Filipo y Artime y la cantidad de nombres. Hoy eso no existe. Otra realidad. Los grandes jugadores uruguayos muy jóvenes se van, terminan de formarse en Europa y allá es donde explotan. Es decir, yo no creo que pase por ahí, creo que pasa por un problema de competencia y porque también hoy por hoy el lateral se ha transformado en un jugador desequilibrante, sobre todo por su función ofensiva más que defensiva. Pero bueno, es como en todo, hay que seguir trabajando. Hay que seguir explotando a esos chiquilines y decirle, sos zurdo. Te digo una cosa. Jugá de lateral, que tenés futuro. Para cerrar, sí, se lo puede motivar diciendo, en ciertas posiciones se llega antes, porque de repente hay menos jugadores. Es verdad. Si sos lateral, seguramente vas a poder llegar pero un es poquito cierto, antes sí, de que fíjate que para este domingo Peñarol está probando dos laterales. Es cierto. Y Nacional la hace dando vueltas y vueltas para conseguir un lateral izquierdo. O sea, es un puesto que cuesta conseguir. Sigue Diego, sigue el living. Después vamos a tener al técnico nacional hablando de este tema también. Bien, seguimos en campo de juego, 23-17. A veces pasa también, ¿no? Que te terminan imponiendo el puesto, ¿no? De repente jugás en un lugar y por no decir, no, mirá, yo soy 5, soy 8. A mí me pasó. Y yo me planté y dije que no. Yo jugaba de zaguero y bueno. ¿Todo te pasó? Me pasó en Peñarol y tuve un inconveniente con el técnico y bueno. Y después yo no me porté bien porque tuve una discusión ahí, medio que me fui de la práctica y bueno, de ahí me separaron de los planteles, que eso fue culpa mía, pero viene todo de... Porque yo le había dicho que yo los clásicos, faltaba un clásico, no me acuerdo que si faltaba el Quique Panzardo
o la Guacha Domínguez o el Topo Rosa. Y a mí me piden para jugar de lateral. Y yo le dije que sí, que jugaba de lateral porque era un partido especial, porque era el clásico, pero jugaba ese partido y no jugaba nunca más. Y pasó el clásico, que fue el gol del Manteca, que de los 100 años, que ganamos 1-0. Y al otro partido juego de zaguero, hasta que vuelve el jugador, el titular, y a mí me quiere poner de lateral, y le dije que no jugaba más. Me pasó en Italia con Lippi, que me quería poner porque yo era joven y los libros antiguamente se usaban que eran jugadores experientes. Tuve una discusión fuerte con él, le dije que no, que igual si quería que me iba del Atalanta y... ¿Aguantó? Y sí, aguantó. Por suerte aguantó. Porque tuviste 4 años. Sí, y después fue él el que me llevó a la Juve. Sí, es cierto. Y yo me planté. Soy de la idea de que hay que plantarse. Algún día te tenés que plantar. Sí. Ciro Ferrara fue la mejor dupla con... Si tenés que elegir uno. Si tengo que elegir uno, no me puedo olvidar del Loco Trasante. Porque yo tenía 18 años. La sonrisa de Raúl, esa sonrisa que se acordó de alguna patadita. No, pero yo voy a decir una cosa con respecto, antes que... Sí. Porque Paolo, la característica fundamental como jugador de fútbol no era que daba patada, era cómo salía jugando, para mí. Y el anticipar, me parece también, ¿no? Yo pienso que tenía una calma para salir jugando y para arriesgar, que es difícil encontrar en ese momento. Ahora se juega más, los zagueros juegan más. Yo lo vi inventando cada pelota, a Paolo. Pero la verdad, yo sinceramente me acuerdo de eso. Inclusive muchas veces de arriesgar y quedar pegado porque se la pelaban. Era poca, y ahí venía el latazo. Esa es otra historia. O sea, la pierdo y la tazo. Esa era como un poco la... Tengo una historia para preguntarte, bueno. No sé si es así o no. En la final de la Champions del 2003, creo que fue. Con el Milan. Con el Milan. ¿Es verdad que ninguno quería patear penales y vos y Salayeta tuvieron que decir, dame uno a mí? Porque todos se escondían atrás del técnico, nadie quería. Yo, te soy sincero, me enteré cuando llegué a las 4 o 5 de la mañana a mi casa, que fue mi padre que me dijo que estaba en Turín. Y yo estaba tirado en el pasto, estirando, haciendo stretching, y yo no sé, estaba ¿No eras de patear penales? No. Y yo en el fondo decía, cuando lo vi venir, yo decía, no, a mí no. No, pero aparte de joda, y bueno, cuando él viene y me dice, ¿te animás a patear? Le digo, yo sí, yo pateo. Sí, Marcelo también dijo que sí. Y hasta el día de hoy seguís escuchando la canción de la Champions y te trae algunos No la puedo mirar. Sí, lo puedo mirar. Pero no importa. Que tus lo hijos importante se y apagás la tele. Sí, no la apago la tele, pero... Le pones en mute. Lo que pasa es que soy de la idea de que... Después yo tuve una discusión con un compañero uno de los que no quiso patear el penal. ¿Quién era? Y no importa. Y le dije que yo a mis hijos les enseño que pateen y se equivoquen. Claro. Y que den la cara. Ahí es raro. Si no, no son hijos míos. Vos, Salayeta y Trezeguet, ¿no? Tres sudamericanos. O sea, yo me acuerdo que era chiquito, yo tenía... Qué chiquito, si teníamos 40 años. Tenía 10, 11 años y la estaba mirando por tele, de verdad. La estaba mirando por tele, ¿verdad? Antes de ir al técnico nacional, ¿te dio vergüenza el tema del vuelo en el 2006 cuando fueron a Australia, que ellos habían armado todo un avión con... Yo dormía con Darío y llegamos a Australia con un sueño. El chengue grande como él le dolían las rodillas. El chengue bajó todo arruinado, el canario lugano, todo. Y llegamos con Darío y nos acostamos. Yo agarré el control primero y miro la tele y digo, negro, vamos a cambiar de canal y esperemos que ninguno esté mirando el programa porque ya arrancamos mal. ¿Qué era lo que mostraba? ¿Qué era lo que mostraba? Era un vuelo de Kansas, la compañía australiana, y en la parte económica sacaron todos los asientos. Pusieron cintas, bicicletas, camas, le faltó hidromasaje, sauna, le faltó ponerle todo. Y pararon en Isla de Pascua, durmieron una noche y después se fueron. Hicieron el viaje, el transpolar, el más corto. Claro. Y nosotros caminando. Nosotros pasamos por Tokio, Moscú. ¿Hicieron tiempo para dormir? Uruguay hizo tiempo para dormir y después se acostaron y durmieron como 15 horas. Sí, porque nos llevaron a caminar todo el día para el cambio de hora. Para el cambio de hora, una locura fue. Una locura. Una locura. Lindo momento. Y bueno, y nosotros viajábamos, ¿sabes qué? Enlatado. No,
Y pensá que perdimos por penales. Bueno, ahora Fordaña, señor. Vamos a escuchar al técnico nacional, Diego, después seguimos con la charlita para el cierre. Vamos a ver al Vasco Arruabarrena también hablando de los laterales. Arruabarrena. La pelota le quedaba a Bermúdez. Arruabarrena, gol. Rodolfo Martín Arruabarrena nació en Marcos Paz el 20 de julio de 1975. Jugó como lateral izquierdo. 16, otra vez Arruabarrena, sí, otra vez el Vasco. Su primer equipo fue el Club Atlético Boca Juniors. Ganó 5 títulos con Boca. Fue cedido a Rosario Central en 1996. Jugó 7 temporadas en el Villarreal de España. Además jugó en Grecia, en Tigre Argentino y en la Universidad Católica de Chile. Bueno, en Argentina escasean el tema de lateral izquierdo y lateral derecho. Hay chicos más, Tagliafico, en Belushi en Vélez, tenés, pero que son jóvenes. Creo que pasa por la formativa, por las presiones y que generalmente el delantero es el que vende. Primero en la formativa y después en Argentina pasa que últimamente las botineras buscan los delanteros. Cuando se den cuenta que la plata, lamentablemente se busca todo por la plata, que la plata la van a salir caros los laterales porque escasean, va a haber más. Lamentablemente hoy en día los chicos llegan a primera división con apuros y con muchas falencias que los entrenadores de primera creen que que saben manejar esos conceptos y al final te encontrás con alguna sorpresa. Tanto Cáceres como Fusiles entienden el puesto. Cáceres puede jugar en cualquiera de los puestos de atrás porque tiene una velocidad, es aguerrido, agresivo en la marca, ha jugado ya bastante tiempo en ese puesto. Los que juegan con el perfil cambiado, la pierna inhábil la manejan mejor que otros, o que un zurdo por el carril. Pero tendrás otros tiempos. Para tirar un centro de primera tendrás que enganchar y buscar tu pierna, pero para el rechace, para un cierre será beneficioso porque manejas tu pierna y no la del zurdo que trata de muchas veces de sacar con la zurda y te la mete en un arco, ¿no? Mirá qué lujito ahí, mano a mano con el técnico nacional estuve. ¿Cuánta gente hay anotada, Diego, para las camisetas? Y hay unos cuantos ya. Paolo la está mirando de reojo. Sí, hay que anotarse en el Facebook, ¿eh? Vamos a hacer de vuelta la Llamó el mudo que quiere una mano, ¿Me hace una mano? Llamó el mudo que Acá está la Nacional. Dicen que ya está liquidada. Le agradecemos a la gente nacional, a Umbro, a Daniel Chimino por la camiseta, a la gente de Pedrol de Marketing, a César Groba también. Hay que anotarse ahí en la página de Facebook del canal para ya no la decís más. entrar en el sorteo. No, está ahí, tiene un canal 5. Ya está. Tengo una para preguntarle a Preguntale que me encantó la histórica. ¿Ustedes vieron la llama de ANCAP? Sí, ahí claro. Frente al Capurro. Algún familiar mío dice monumento al fósforo. Sí, bueno, está bien. Yo por lo menos me crié sabiendo que eso no se apagaba nunca. Imposible apagarse, ¿no? ¿Es así, Raúl? ¿Es imposible apagarse o, en alguna oportunidad pudiste apagarlo vos? No, yo personalmente no, pero sí, se apaga cuando se para la planta. Lo que pasa es que yo tuve que vivir ahí un momento muy difícil de mi vida, pero muy hermoso también, que fue cuando la huelga del 73. Claro. Y bueno, ahí justo estábamos trabajando con una serie de muchachos en la planta. Yo era operario de refinería en ANCAP en aquella época. Y vino la orden de apagar el fósforo, como dijo aquel. Claro. Porque era la señal para las fábricas que estaban ocupadas de que la ANCAP había detenido su producción. Y bueno, haber vivido ese momento es uno de las anécdotas más hermosas que me ha tocado vivir en mi vida, sin duda, porque son, como dice él, ¿no? Te acordás de muchachos que de repente de la vida te separó, te agarraste a otros lugares, pero al haber vivido esos momentos de tensión y de vida, digo yo, ¿no? De experiencia de vida, son inolvidables.
Bueno, tenemos para terminar el pronóstico, volvemos al tema fútbol del Yo no fin de quisiera semana. irme nunca, ¿no? No, da para quedarse, sí, pero tenemos que alimentarnos también. Digo, yo llegué 7 menos cuarto de la mañana, capaz con Rogelio Roldán, ¿te acordás? Tenés la cama de atrás. Una mano. Pronóstico del fin de semana, señoras y señores. En este caso le tocó al señor Raúl Castro. Para ver lo que va a pasar, se la juega. Siempre hacemos un pronóstico a ver qué pasa, ¿viste? El fin de... Para no hablar con el Tenemos diario el Duro, clásico ¿viste? de Roma, puso Ar de Roma, Raúl, y se la jugó a favor del equipo socialista de Italia. ¿Te vas a enganchar a verlo, Pablo? ¿El partido? Sí, sí. El que más miro es, obvio, si estoy en Montevideo voy a ver a Peñarol. Pero... Este está bueno para ir a ver, para verlo en la tele también. El Los clásico. Manchester. ese sí. Un 0-0, ¿metiste 0-0 entre el City y el United. Me pegó para que Aburrido. las defensas superaran a los ataques. Empate justo. Con todo lo que invierte, no no lo se veo ni loco. Sí, bueno, los goles los hacemos acá. 0-0. Ahí tenemos con lo justo y habla, bueno, la victoria de Peñarol. Peñarol triunfa 2-1 contra... ¿Tiró la camisetita ahí en ese pronóstico? No, más que la camisetita, festejó un gol. Un gol. No se ríe, Marcelo, ¿no? Señoras y señores, confirmado, Marcelo Zalayeta festejó un gol en Es Peñarol. un hermano más chico para mí. Pero es así hasta en la vida. Sí, ¿no? River 4-0 en contra Nacional. 4-0, Almada dictó cátedra. Almada dictó cátedra, ahí está. Un hermano, muchos, me imagino compartieron mucho allá en Italia, familia, amiga, deben haber hecho una Personaje. relación. Con la mirada Marcelo te acribilla. Pero terrible persona, Marcelo. Yo lo quiero como un hermano. Perfil bajo, Total. muy humilde, Total. siempre fue. Y sigue rindiendo, ¿no? Fíjate que fue la figura de Peñarol el año pasado y ni él mismo se nombra. Cierto. Sí, aparte a nivel de prensa tiene un poco también esa decisión que también vos en tu momento también optaste por de repente no hablar mucho con la prensa o hablar cuando perdía la selección, que salías y que hablabas. Y Marcelo también es bastante... Sí, no es de ir mucho a los programas y Casi nada. un perfil bajo. No va. Vos tampoco sos de ir mucho, y antes tampoco, ¿no? No, voy a los programas donde te critican a nivel deportivo. Y entonces, como eligen ellos si hablar bien o mal, yo también tengo el derecho de elegir a dónde voy o a dónde no voy. El tema farándula, ¿no? Y eso, entonces... No, entonces, bueno, Nunca saquen me gustó. lo que trajimos ahí, no va, ¿eh? Eso no va para terminar. No. Gracias por estar, muchachos. Sí, gracias por estar acompañándonos. Hay regalos. Hay regalo. A Paolo le vas a dar que... Peluqueros Magno. ¿Le vas a dar? Peluqueros Magno para... Otra vez lo mismo. para Ya Raúl. nos pasó el otro día con el Y Salvo bueno, y Banchero. con esto no sé qué hacemos, Paolo. Para mis A tu hijos. señora, a tus hijos, dale. Ahí le va a venir bien, ¿eh? Sí. Raúl, que no afloje la falta, que siga siempre. Vamos arriba, vamos La murga, ya sabe, Diego, siempre Diego de Don Timoteo y yo soy de la falta. Este año hay una novedad, se la voy a dar a ustedes. A ver. Tirala. Que es que Felipe, mi hijo mayor, agarró la dirección general de la murga, la está armando él, por más que yo escribo, también escribe Soledad, mi hija escribe Leandro, el otro, hacemos música de una forma muy participativa, entonces a la hinchada de la falta que se quede tranquila que la Vamos vamos arriba, a vamos Sale a bien estar la ahí. falta. Sí, sale. Vamos a estar ahí entonces con la falta. Bueno, gracias por estar, vos. Pablo, de verdad. Muchas gracias. Vamos arriba, nos divertimos. Señores, esto fue Campo de Juego 23:32. Nos vamos el domingo, 18:30. Sí, el domingo. En la ¿Tengo que repetición. estar- ¿Me quedo hasta el domingo acá? Quédate hasta el domingo acá. Voy a dormir, a comer algo. Chau, gracias. ¡Vamos!